has levantado, Señor Jesús, de tu agonía. El amor que arde en tu corazón ha excedido sobremanera la angustia de tu alma y te ha arrojado a consumar el don que hiciste de ti mismo al Padre en tu encarnación. Tras haber aceptado beber la copa que te ha dado el Padre y haber recuperado el poder y el control, te has levantado con determinada voluntad. Deseas ser inmerso cuanto antes en tu bautismo. Entonces has despertado a tus discípulos diciéndoles que ha llegado la hora que tantas veces les habías anunciado, la hora en la que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Todavía estás hablando cuando llega Judas, seguido por la cohorte romana y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. El que te va a entregar les ha dado esta señal: aquel a quien yo di un beso, ese es, prendedle. Y al instante se te acerca y te dice: salve, Rabí, y te da un beso. Y tú le dices llamándolo por su nombre: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, tú que sabes todo lo que va a venir sobre ti, te adelantas y les interrogas: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazoreo, te contestan. Díceles tú: yo soy. Y en este instante retroceden todos y caen al suelo. Al pronunciar tu nombre, yo soy, el mismo nombre con el que el Padre se había revelado a Israel desde tiempos de Moisés, los hombres son vencidos y abatidos por el peso insoportable de gloria y plenitud de tu ser de Dios, uno con el Padre en el Ruaj. Les preguntas de nuevo: ¿a quién buscáis? Te contestan: a Yeshua el Nazoreo. Respondes tú: ya os he dicho que yo soy, con que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Pedro, en lugar de marcharse rápidamente, desenfunda la espada y hiere al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Quizás, al ver la manifestación de tu gloria y majestad, y cómo al instante todos han caído vencidos al suelo, ha pensado que habría llegado el momento en que tú, Señor, ibas por fin a mostrarte como el invicto Mesías sobre el enemigo y como Rey de Israel, a pesar de que ya le habías advertido de que sus pensamientos no eran los de Dios en relación a tu pasión. Él todavía no comprende la realidad del Mesías, siervo doliente. Entonces le dices: vuelve la espada a la vaina, ¿o piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que así debe suceder? Entonces acercas tu mano hacia el criado herido y le curas la oreja. Y te diriges a los sumos sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos que han venido contra ti, y les dices: como contra un salteador,
¿Habéis salido con espadas y palos? Estando yo todos los días en el templo con vosotros, no me pusisteis las manos encima, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Sí, Señor Jesús, por ello han venido a prenderte de noche, porque la traición y el prendimiento del Hijo del Hombre solo pueden llevarse a cabo en las tinieblas más negras y prietas. Solo las tinieblas pueden encubrir el misterio de la iniquidad, el cual pretende extinguir al que es la luz misma, increada y eterna, al que es la verdad absoluta y la justicia misma. Además, temen la reacción del pueblo, temen que se subleven contra ellos y hasta contra el poder romano, pues muchos salieron a clamarte como el Rey Mesías, hijo de David, en tu entrada triunfal en Jerusalén. Hay pues en el ambiente una gran expectación mesiánica, y además hace poco que Barrabás encabezó una revuelta contra la ocupación romana. Jerusalén está abarrotada de peregrinos que han subido para la Pesaj, y el procurador muy probablemente haya reforzado la guardia en torno al templo y en toda la ciudad santa. Por ello, Señor, ahora han venido armados y en gran número para prenderte, para prender a un solo hombre, ya que temen una revuelta del pueblo. El pueblo se pregunta si en esta Pesaj tú, el Rey Mesías, obrarás su liberación del poder de los romanos, así como antaño Israel había sido liberado de la esclavitud de los egipcios. Mas el Sanedrín y sobre todo los sumos sacerdotes viven en estrecha connivencia con el poder romano y temen cualquier revuelta, la cual podría acabar con su statu quo y con el templo y Jerusalén. Lo que no sospechan es que precisamente la decisión inicua que han tomado de matar al Hijo del Hombre no sólo no evitará una revuelta y con ella la destrucción del templo y la ciudad santa, sino que hará caer sobre ellos el juicio de Dios y les traerá precisamente lo que pretenden evitar. Tú, Señor, estás determinado a beber la copa que te ha dado el Padre. Por ello, extiendes tus manos y te dejas maniatar como un malhechor. Con las manos atadas, te dejas conducir pasivamente y te adentras en el horror de tu pasión. Los discípulos huyen ahora despavoridos y te dejan solo. Señor Jesús, ¿cómo han llegado los sumos sacerdotes a la decisión de matarte y de aceptar el ofrecimiento de Judas para entregarte en estos días de Pesaj, en estos días de la Pascua? El sumo sacerdote y todos los miembros del Sanedrín conocen aquellos pasajes de las Escrituras que hablan de ti, Señor, que hablan del Mesías y de su filiación divina. Muy probablemente todos ellos puedan recitar de memoria los salmos 2 y 110 en los que se oye la voz del Padre. Tú eres mi Hijo, y yo te he engendrado hoy. Voz que decreta y revela la filiación y condición divina del Mesías, y que declara y proclama la consagración de su Rey Mesías en Sión, de su ungido y sacerdotes según el orden de Melquisedec, a quien le sería dado el reino y el juicio sobre toda la tierra. Y sobre todo, conocen y temen la profecía de Daniel.
Las autoridades y todo el pueblo de Israel saben que Daniel había profetizado acerca de un reino que el Dios del cielo, el anciano de blancas vestiduras, haría surgir, el cual no sería destruido jamás, un reino eterno, reino que él daría a un misterioso Hijo de Hombre, el cual le era presentado en la profecía viniendo sobre las nubes del cielo. Saben también que Daniel había identificado al misterioso Hijo del Hombre con el príncipe Mesías, quien pondría fin a la rebeldía, sellaría los pecados, expiaría la culpa e instauraría la justicia eterna. Mas quien sería cortado, suprimido, y tras él sería abolido el sacrificio perpetuo, instalada la abominación de la desolación en el templo y destruida la ciudad. Saben, pues, que Daniel no solo profetizó sobre la aparición del Mesías y su expiación, sino también sobre la destrucción del templo y la ciudad santa, y que también le fue dado a Daniel ver el fin de los tiempos y la resurrección de los muertos, unos para vida eterna y otros para el oprobio, para el horror eterno. Sin embargo, lo acuciante de la profecía de Daniel no es su contenido mesiánico y escatológico, anunciado ya por profetas anteriores a él. Lo realmente acuciante es que al profeta Daniel se le había revelado además el tiempo exacto de la aparición del Mesías, de su expiación y de la destrucción del templo y Jerusalén, por lo que todos en Israel saben que en sus días, en el año 15 del imperio de Tiberio César, cuando Israel está siendo ocupada por Roma, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, en estos mismos días se están cumpliendo ya los años de la profecía de la aparición del Mesías sobre la tierra. La profecía extraída del libro de Daniel une el contenido profético de las diversas visiones y sus interpretaciones, consignadas en varios de sus capítulos, y así era considerada, leída e interpretada en tiempos de Jesús y por él mismo. La datación del libro de Daniel, así como la identificación de la persona del profeta, no condicionan en absoluto el contenido de la revelación profética. No se descarta que quizá pudiera haberse escrito en tiempos próximos a los macabeos, por el trasfondo que subyace, por ciertas imprecisiones históricas y porque Daniel no aparece entre los profetas en el elogio de los antepasados del libro de Siracida. Tampoco se descarta que la figura de Daniel se haya dibujado a partir de los trazos que sobre él supuestamente están contenidos en el libro de Ezequiel, lo cual no significa que la profecía no haya sido recibida por un vidente concreto. Para comprender el contenido profético consignado en el libro de Daniel, son erróneos tanto un literalismo exacerbado e innecesario como un racionalismo empirista que, so pretexto de las aparentes incongruencias, lo destripa y lo desecha. La profecía de Daniel era ya tenida como tal en tiempos de Jesús y, lo que es crucial y definitorio, por él mismo. Testigos de la popularidad de la profecía por aquel entonces son dos libros apócrifos, primero de Enoc y cuarto de Esdras, considerados como libros piadosos de devoción, aunque no divinamente inspirados. El mismo apóstol San Judas Tadeo
los cita en su carta junto a otros. Es de notar también que el historiador Flavio Josefo, testigo de la destrucción del templo, escribiera en su libro Antigüedades Judías: estamos convencidos que Daniel habló con Dios, pues él no solo profetizó eventos futuros, como hicieron otros profetas, sino que también determinó el tiempo en que debían suceder. El testigo por excelencia es empero el mismo Señor Jesús, pues él, desde un principio, dio a entender que concebía su misión tal y como había sido profetizada por Daniel. Jesús, como ya había hecho el Bautista, inicia su misión predicando la buena nueva del reino de los cielos, expresión que aparece por primera vez en Daniel. Daniel habló del Dios del cielo, quien haría surgir un reino que no pasaría a otro pueblo. Al contrario, aniquilaría todos los reinos y él jamás sería destruido, sino que subsistiría eternamente. Este reino sucedería pues a 4 reinos, a saber, al imperio babilónico, al medo-persa, al griego y al romano. Y dicho reino del Dios del cielo sería entregado a un misterioso Hijo del Hombre, que es presentado ante él viniendo sobre las nubes del cielo. A él todas las naciones le servirían. El Señor Jesús, desde el inicio de su misión y hasta el juicio al que fue sometido por el Sanedrín, se refirió a sí mismo en tercera persona como el Hijo del Hombre de la profecía de Daniel, sin declararse abiertamente como el Mesías e Hijo de Dios. Haberlo hecho antes de que hubiese llegado su hora hubiera abortado prematuramente su misión. El título de El Hijo del Hombre revelaba a los que creían en él su misterioso ser, esto es, su filiación y condición divinas, y lo velaba para aquellos que no veían en él más que su humilde humanidad. Mas el Hijo del Hombre no era sino el Mesías mismo, el cual sería cortado, suprimido, y después del cual el templo y la ciudad santa serían destruidos, tal y como aparece más adelante en la profecía. Además, Daniel también profetizó sobre el fin y la resurrección para juicio o vida eterna, pasaje que es citado por Jesús mismo en su discurso escatológico. Lo que asombró al historiador Flavio Josefo no fue tanto su contenido profético, cuanto el cumplimiento de su cómputo cronológico en la historia. La profecía queda sellada desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén por el rey medo-persa Artajerjes hasta la aparición del príncipe Mesías. Son 70 semanas de años las que median entre el inicio y fin de los eventos profetizados, esto es, 490 años, los cuales se cumplen en los días del inicio de la aparición y misión de Jesús y de su expiación en la cruz. Los otros sucesos posteriores son profetizados tras las 70 semanas de años. Mientras el pueblo está expectante acerca de la aparición del Mesías, y así has podido palparlo, Señor, en tu entrada triunfal en Jerusalén, las autoridades están alarmadas y en tensión desde que conocieron la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como habían profetizado Isaías y Malaquías, preparó tu camino, Señor, anunciando la llegada del reino de los cielos profetizada por Daniel y haciendo por ello una llamada urgente a la conversión, bautizando en agua. Urgidos y en vilo, puesto que barruntan que en sus días se está cumpliendo la profecía de Daniel,
Las autoridades mandaron a preguntar a Juan el Bautista si él era el Mesías, pero él lo negó y testificó en cambio acerca de ti, Señor Jesús, como el Cordero de Pesaj que expía el pecado, el siervo sufriente de Adonai que había profetizado Isaías, el cual bautizaría no en agua para conversión, sino en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, dándolo sin medida a los que creerían en él como Mesías y unigénito de Dios. Además de la profecía de Daniel, algunos de los miembros del Sanedrín pueden recordar cómo 30 y tantos años atrás, en la etapa final del reinado de Herodes el Grande, fueron por él interrogados acerca del tiempo y lugar del nacimiento del Mesías, con ocasión del paso por Jerusalén de aquellos magos de Oriente. Las autoridades presienten, pues, que es verdad lo que anunciaba Juan el Bautista: el reino de los cielos ha llegado. Además, desde que tú, Jesús, pusiste los pies sobre esta tierra, en la plenitud de los tiempos, hay en el aire una densidad y premura inusitadas. Con manifiesta zozobra, como tanteando a ciegas y con el alma en vilo, ellos interrogaron a Juan el Bautista quién era, si Elías o el profeta o si era el Mesías. Ellos creen que el Mesías ha de venir y con Daniel lo han identificado con el misterioso Hijo del Hombre, mas se hallan aferrados a su statu quo religioso y político, sobre todo los saduceos, los cuales no sólo se han apropiado de la revelación de la fe y de la halajá, sino que además viven en estrecha connivencia con el poder romano. Al no creer en la resurrección de los muertos, se han aferrado al cargo que les proporciona pingües riquezas, de las cuales hacen partícipes a los gobernadores romanos, asegurándose así la perpetuidad del cargo. Se resisten siquiera a atisbar el cambio que puede suponer la aceptación de la persona del Mesías en sus vidas y para el gobierno del pueblo de Israel. ¿Cómo podrían ceder su protagonismo al Mesías, a quien saben sacerdotes según el orden de Melquisedec, y cómo podrían obedecerle si ya lo tienen todo atado y bien atado? La exhortación del Bautista a la conversión cayó, pues, sobre corazones muy endurecidos que honraban a Dios con sus labios, mas su corazón se hallaba lejos de él y no estaban dispuestos a acatar su voluntad. La conversión y fe en el Mesías exige un nuevo nacimiento en el Espíritu, y ellos se hallan aferrados a su propia justicia, a la carne y a la vida terrena.